Fíjense que en la lámina anterior asumíamos explícitamente la presencia de estructura de costos y acceso a funciones de producción, calidad de los factores, etcétera, etcétera, tecnologías similares o iguales, y subrayar que esta simetría de costos hace que el acuerdo explícito pueda ser más sencillo de alcanzar que de tener costos asimétricos, y si adicionalmente no están penados, lo cual es bastante contrafáctico en el sentido de que especialmente si se trata de acuerdos de colusión en mercados locales, generalmente la legislación nacional, la legislación doméstica desde finales del siglo XIX contiene fuertes penalizaciones, persecución a los acuerdos, los pactos de caballeros, los acuerdos, digamos, colusivos, etcétera, de suerte que también, desde luego, este tipo de compensaciones, como los llamados pagos laterales, están clara, marcadamente prohibidos, excluidos por ley. ¿Okay? Entonces, efectivamente, incluso aunque no hayan costos simétricos, la presencia, digamos, de pagos laterales haría que no importara demasiado la simetría de costos, porque siempre existiría el expediente de poder efectivamente compensar, digamos, el productor más eficaz y con una mayor cuota de mercado, compensar a los de menor cuota de mercado o los menos eficientes, ¿de acuerdo? Eh, eh, pero con costos simétricos, pues simplemente es natural que también los beneficios sean distribuidos de manera parecida. ¿Okay? Eh, y en este caso, pues simplemente con costos simétricos, la colusión tácita, no necesariamente explícita, no necesariamente la cartelización, supone o facilita, ya que, digamos, simplemente ella produce, cada empresa produce, dado que estos costos son iguales, una cantidad similar o una idéntica cantidad. Pero en el caso de la simetría de costos, esta supone efectivamente o complica el alcanzar un acuerdo sobre lo que debería ser el nivel óptimo de precios o cómo se organiza la producción, se asignan las cuotas de producción, si digamos, si esta es la palanca que se está utilizando para alcanzar el acuerdo colusivo. Y en este caso, pues incluso más complicado todavía resulta ser el cómo se distribuyen, cómo se reparten los beneficios del recorte de producción, cualquiera que sea la forma en la cual se administra dicho recorte. En este caso, entonces, normalmente más bien aparece una solución de tipo Stackelberg, donde hay un claro dominio de mercado. De nuevo, pensemos en la mesa, pensemos en el secretariado de la OPEP y en las reuniones semestrales o de mayor frecuencia que puede tener el cártel en Viena. Bueno, simplemente, a ver, serán las mismas sillas, pero la silla de Arabia Saudita o incluso fuera de OPEP, la silla de Rusia o de México pesa más que la silla de Emiratos Árabes o de Argelia o de Venezuela, ¿no? Entonces, normalmente, aunque haya un acuerdo colusivo, no es un acuerdo definitivamente entre iguales, sino que prevalece, digamos, el rol de mayor eficiencia, de mayor producción, de mayor influencia y capacidad, digamos, de parte de una o de un mini club a lo interno de un club ampliado, como puede ser, por ejemplo, la OPEP. Y, digamos, en el caso de un acuerdo tácito, eh, eh, ninguna empresa al final del día
si es simplemente meeting the minds, ninguna empresa va a dejar de producir y eso significa que van a seguir produciendo cantidades similares las empresas menos eficientes, si hay asimetría de costos, y por tanto se pierde parte de las ganancias de eficiencia productiva, que sería el resultado de distribuir o de concentrar la producción en aquel productor, en aquella planta, al final del día, como un monopolio multiplanta que simula ser, tendría que generarse de modo tal que también los beneficios de tener productores más eficientes y menos eficientes, totales alcanzados, son inferiores a los que se alcanzarían en caso de alojarse la producción en los más eficientes. De manera que, digamos, el second best eh, seguramente es distribuir por cuotas que son, digamos, políticamente correctas, o por tipo de clientes o por espacios geográficos, que sería una forma inferior, una forma menos elaborada, menos refinada de alcanzar el acuerdo colusivo. Eh, Como toda historia tiene su contrahistoria y todo final feliz no suele ser tan feliz, resulta que la colusión, que es desde luego un cuento de hadas para los productores, no es ni fácil de alcanzar ni fácil de mantener en el tiempo. Y digamos otra vez, el título nos marca la dirección de lo que queremos transmitir. No es un equilibrio Nash, y en la medida en que no sea un equilibrio Nash, es un equilibrio que tentadoramente, como la manzana de Adán, se presenta una y otra vez en la mesita de noche de los sueños o pesadillas de las firmas cartelizadas. Entonces, es cierto que, que no cooperar es Pareto inferior a cooperar, pero la colusión es una colusión, es un patrón, es un estadio de situación, un estado de situación intrínsecamente inestable y es muy frágil ante cambios en la estructura de costos, es muy sensible a la duración de esa interacción en el tiempo y, por supuesto, al diseño institucional, a la estructura de incentivos que puedan tener los productores para eso. Entonces, bueno, lo primero es clarísimo, si los juegos son no repetidos, con juegos no repetidos, el movimiento, y además si es no secuencial, es decir, si es simultáneo, simplemente en juegos no repetidos, la solución es Kurnov-Nash y no hay tutía que la mueva de ese equilibrio. Pero incluso en juegos que sean repetidos, pero fin, cuya finalización está a la vista, es conocida por parte de los incumbentes, tendrán todos los incentivos del mundo para que eh, un periodo antes de la finalización del momentum en el cual se cierra la salida, la interacción, van a resultar, digamos, en violaciones. Yo tengo el incentivo en el periodo T-1 de alejarme del cártel, de la solución colusiva, pero la otra empresa sabe que yo tengo en T-1 la posibilidad de hacerlo y el incentivo para cumplirlo, de modo tal que en T-2 yo me adelanto. Pero como la empresa 2 sabe que yo en T-2 me voy a adelantar, se adelanta en T-3. Y el juego retroyectivamente, de atrás hacia adelante, termina resolviéndome en el momento cero, eh, termina siendo no cooperativo. Entonces, si sabemos cuándo finaliza, aunque se repita muchas veces en el tiempo, el resultado va a ser similar a si no se repite. De manera que el juego debe ser no solamente repetido, sino con incertidumbre acerca del momento en que cesa o tener un horizonte infinito. ¿De acuerdo? Entonces, justamente porque es un juego que está fuera
de las funciones de reacción hace que el ritornelo, digamos, del dilema del prisionero continúe. Y con ello, a ver, disculpen, eh, déjenme regresar. Entonces, antes de representarlo en forma de matriz de pagos, retornar a, vamos a retornar un segundo a la representación gráfica para decir lo siguiente. Imagínense ustedes qué es lo que ocurre si una de las empresas decide portarse mal, decide simplemente salirse del acuerdo cooperativo. Supongamos que es la empresa 1, la empresa viva, la empresa que se adelanta, digamos, en ese quiebre del acuerdo colusivo. De modo que mantenemos, digamos, la producción, asumiendo que la que juega fair, la que hace fair play, es la empresa 2 y por tanto ella ha acordado producir Q asterisco 2 y no se va a alejar, al menos inicialmente, de esa producción, va a cumplir, digamos, su compromiso anunciado. ¿Qué ocurriría si eso es así y la empresa 1 es la mala conducta, la mal portada? Bueno, pues simplemente dado Q asterisco 2, tiene todos los incentivos del mundo la empresa 1 para alejarse de su acuerdo de producción y moverse de Q asterisco 1 a este Q asterisco de, por decirlo de alguna manera, para la empresa 1 de cheating o de engaño. ¿Ok? Fíjense que naturalmente ese movimiento ceteris paribus desde fuera de su función de reacción a su función de reacción le va a permitir en este punto alcanzar una isobeneficio que no solamente mejora la de Cournot-Nash como lo hacía el acuerdo colusivo, sino que a su vez es una mejoría desde el punto de vista de los beneficios capturados respecto a el mantenerse fiel al acuerdo. Entonces, tengo todos los incentivos del mundo si yo no voy a ser vista, si yo no voy a ser penalizada, o si el juego termina mañana y por tanto el castigo que se me viene no termina nunca de materializarse, de moverme fuera de la negociación, fuera del acuerdo colusivo, hacia, digamos, mi función de reacción. Y podemos replicar, digamos, este movimiento intercambiando roles, haciendo que ahora sea la empresa 2 la que viola y la que hace el juego, digamos, la que se comporta con fidelidad, la que se comporta con lealtad, sea la empresa 1. De nuevo, pues en este caso, dado que presumo que se va a mantener aquí, pues simplemente yo, yendo hacia mi función de reacción, voy a obtener un delta Q y voy a obtener también un incremental en los beneficios que puedo capturar. ¿De acuerdo? Eh, Esta es la forma, digamos, la correspondencia gráfica, pero yo puedo expresar, digamos, todo ello en forma de una matriz de pagos. Puedo representar la trampa, el trampear o el hacer cheating, y por tanto regresar o revisitar el tema del dilema del prisionero a partir de esta función, de esta matriz de pagos. Entonces ustedes en la matriz de pago no le estoy dando, no estoy cuantificando los beneficios, sí estoy dando un orden de magnitud, un orden eh, de mayor a menor de beneficios de las empresas que tienen dos estrategias posibles, la empresa 1 representada aquí contra la empresa 2, la verdad que debería ser al revés, vamos a corregirlo de una vez, y por tanto movernos aquí con la empresa 2 y con la empresa 1, ¿ok?
Y la empresa 1 pues tiene, al igual que la empresa 2, dos posibles cursos de acción o dos posibles estrategias. La de respetar el acuerdo y la de no hacerlo. ¿Okay? Y asociados entonces a ese respeto o irrespeto del acuerdo, tenemos distintos beneficios. Fíjense, una solución inicial o una casilla dentro de los cuatro equilibrios alternativos posibles sería la de que efectivamente las cantidades pactadas Q asterisco 1 y Q asterisco 2 sean respetadas y los beneficios asociados a ese cumplimiento del acuerdo están dados, digamos, por la casilla superior izquierda, es decir, beneficios pi asterisco de 1 y de 2 de respetar el acuerdo. ¿Okay? Pero alternativamente tendríamos como equilibrios posibles distintos aquellos donde una de las empresas, la 1 en un caso, la 2 en el otro caso, una de las empresas respeta el acuerdo y la otra hace trampa, y la solución pues sería simplemente una solución para la empresa 2, donde la 1 respeta el acuerdo y la 2 no lo hace, y alternativamente cuando es la 1 la que hace trampa y le doy respeto al acuerdo, o final y en cuarto lugar, el equilibrio donde ambas se alejan, simplemente ambas respetan y respetan el acuerdo y ambas pues regresan por mor de ese irrespeto, de esa violación de la colusión, a esa solución, a ese equilibrio de Cournot-Nash. Naturalmente, el orden, y justamente, precisamente porque esa matriz de pagos tiene estos resultados, hace que lo más seguro es que se caiga en, de nuevo, el dilema del prisionero, es decir, en que ambas empresas hagan trampa. ¿Qué sería el caso entonces donde efectivamente los beneficios de hacer trampa para la 1 o para la 2 superan a los de respetar el acuerdo o a la solución colusiva para para todas, para la empresa iésima, que sería, digamos, en el universo 1-2 de firmas? A su vez, este acuerdo colusivo supera a la solución Cournot-Nash y, por supuesto, el peor de los mundos, y por tanto, por eso es una estrategia dominada, la de respetar, a pesar de que la otra me haga trampa, es justamente ese beneficio capturado por la empresa que respeta el acuerdo, pero es engañada por la otra empresa. Que sería el peor resultado posible, que sería efectivamente para la empresa 1, la casilla superior derecha, para el empresa 2, la casilla inferior derecha. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que están peor, si se comportan con lealtad, así no lo hacen, tienen todos los incentivos para en algún momento moverse desde el acuerdo colusivo hacia el Cournot-Nash, que al final del día significa bueno, que todos abandonan en estampida el acuerdo colusivo. Y bueno, podemos rematar el tema y la videoclase de hoy con, con un par de láminas, un par de comentarios adicionales, y es, digamos, subrayar eh, aquellos aspectos que de alguna manera ya se han adelantado en las láminas anteriores, bueno, no, que facilita o no, y por tanto hace más probable la emergencia de la solución cartelizada, pues naturalmente, a menor número de empresas, y decir cuánto es más fácil alcanzar los acuerdos es, a su vez, para el negativo de esto, decir, bueno, cuándo es más fácil alejarse del acuerdo o romper el cártel. Entonces, a medida que el número de empresas sea menor, es más fácil que el cártel se consolide, se emerja y se consolide. ¿Okay? Cuanto más maduras, más iteraciones previas tienen las empresas, hay una mejor comprensión, reconocimiento de las interdependencias, pero también una mejor comprensión de los episodios de indisciplina. ¿Okay? La primera, la OPEP de los 70, pues seguramente era mucho menos sabia que la OPEP de los 2000, de este milenio
en su segunda década, en su tercera década. Eh, entonces, importa mucho la trayectoria, importa mucho la memoria, las lecciones aprendidas, por supuesto, la duración del juego y la información que tenemos sobre si dura mucho o poco. Este es un caso, por ejemplo, de nuevo regresando a lo PEP, impresionante cuando sentamos en la mesa a actores, en este caso a países o a ministros de petróleo, de energía, representantes o autoridades de las operadoras, por ejemplo, en el caso de PDVSA o en el caso de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, e importa mucho el horizonte temporal que tienen esas firmas. Si yo estoy sentado en unas enormes reservas, es muy distinto a si yo tengo muy pocas reservas o mis reservas se están agotando y van a pasar a ser básicamente de ser un productor petrolero voy a ser un productor gasífero, que es un sustituto en cierta medida de los hidrocarburos. Entonces, naturalmente, mi estructura de incentivos, mi horizonte temporal cambia radicalmente en un caso que en el otro. Por tanto, el fin de mi juego es distinto al fin del juego agregado o del juego de aquellos con mayores reservas. Entonces, bueno, en la medida en que se cumplan esas condiciones, pues serán más factibles los acuerdos, pero también será más factible que se sigan portando bien, que hagan fair play los acordantes, los pactantes. Ya hemos dicho que siempre los acuerdos son complejos en su negociación y son pues también complejos en muchas ocasiones en el seguimiento de su cumplimiento, en el monitoreo del cumplimiento. Y desde luego, condiciones muy cambiantes, condiciones sujetas a muchos choques aleatorios o a cambios estructurales muy profundos, hacen que lo corto o lo largo del cártel varíe. Si la demanda y los costos son muy estables, la probabilidad de que se sostenga en el tiempo el cártel es mayor que si no lo son. ¿Okay? Y sobre todo la naturaleza de esos choques. Si son choques, si pueden ser bien identificados los choques aleatorios o cuando los choques no lo son y son la consecuencia de salirse de los acuerdos, hace que efectivamente los incentivos de hacer trampas o no cambien sustantivamente. Y bueno, digamos, solamente finalizar con, de nuevo, el preguntarse, bueno, ¿y cómo salimos de la prisión? ¿Cómo salimos del dilema de la no cooperación, del dilema del prisionero? Bueno, pues más o menos como en la parte introductoria de juegos señalábamos ya en esa ocasión. Si es posible, amenazas y o sanciones, pues digamos, alinearemos los incentivos a conductas mejores a favor del cártel que no, ¿okay? Que conductas que se desvíen del cártel. Entonces, si el cártel, por ejemplo, fuera reconocido y fuera admitido y no prohibido por la ley, bueno, pues simplemente yo apelo a los tribunales, yo apelo al cumplimiento del contrato de acuerdo y se acabó. Y si no, pues multa, sanción, confiscación, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, si no están reconocidos por la ley, si son de hecho prohibidas las soluciones colusivas, pues debo apelar a mecanismos de disuasión distintos. A amenazas que sean creíbles, eh, eh, digamos, a estrategias de tipo ojo por ojo, diente por diente, de manera que si tú te portas bien, yo me porto bien, si tú te portas mal, yo me porto muy mal y ese mal comportamiento va a inducir a pérdidas y seguramente a pérdidas muy altas, más altas para ti que para eh, eh, quien se hace custodio del acuerdo.
Entonces, lo fundamental aquí es poder modificar esa casilla inferior derecha, los pagos y el orden de la desigualdad, de la inecuación, cambiarla de manera tal de hacerla más favorable a la casilla superior derecha o hacer muy costoso, incluso con pagos negativos, la solución trampa. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las condiciones fundamentalmente? Y ya para finalizar, que deberían promover el mantener a lo largo del tiempo el cártel, el acuerdo. Mucho importa el hecho de que haya una empresa que sea líder, que sea dominante y con cuotas de mercado mayor, porque ella, de algún modo, tipo PEP y Arabia Saudita, donde Arabia Saudita ha tenido durante mucho tiempo el llamado rol de swing producer, es decir, el que carga sobre sus espaldas los esfuerzos de estabilizar los precios, recortando o ampliando la producción de manera tal de hacer que brechas de un signo o de otro puedan cerrarse a lo largo del tiempo y eso hace mucho más estable la estructura de ese mercado o una empresa, digamos, que sea la representativa y viéndola ella podemos ver a las restantes empresas. Eso también es una forma interesante de identificar potenciales desviaciones del acuerdo. Usar muy activamente, un segundo elemento, usar muy activamente un margen de comercialización, un markup lo suficientemente ancho, ¿okay? Un colchón ancho, para que frente a choque de demanda no tengas tanto que cambiar los precios, especialmente si son transitorios eh, o no se sabe cuál es su verdadera naturaleza y por tanto te das un margen de tiempo para consolidar la comprensión que tengas de si es o no llegó para quedarse o es solamente transitorio. El mejor de los casos, si es transitorio, pues simplemente ese choque lo absorbe el markup, no tienes por qué modificar el precio y simplemente en este caso el margen de comercialización se comprime, ¿ok? O en el otro caso se amplía sin necesidad de que eleves la producción. Por supuesto, la señalización de precios es muy importante cuando lo hace, digamos, la líder, especialmente en los casos donde la comunicación esté prohibida, la comunicación no pueda ser explícita. De manera que, digamos, estas condiciones fomentarían, propiciarían que el cártel pueda tener más salud, pueda tener más robustez en el tiempo y, por tanto, tenga una fecha más alejada de caducidad. Ahí, digamos, hay otras condiciones, lo tienen los materiales, que tienen que ver, digamos, con un conjunto de elementos adicionales, eh, algunos que no hayan sido mencionados, eh, por ejemplo, el hecho de si se pactan o no precios con descuentos a clientes especiales, si los pedidos son muy grandes, si no hay información suficiente. Es decir, hay otras comisiones que ustedes tienen el material de clase que pueden revisar oportunamente.